dependiendo de la patología que tenga también el paciente. Aquí va a ser con fármacos hipotensores por vía parenteral o sublingual y con monitorización intensiva. Y bueno, la presencia de lesión de órgano diana y no el valor de la presión arterial va a ser como el elemento que nos va a ayudar a la hipertensiva. Y bueno, esta diferenciación pues va a ser muy importante debido a que la presencia de lesión de órgano diana pues nos va a decir la intensidad con la que debemos de evaluar y tratar al paciente. Y bueno, aquí puse una tabla donde está la definición como tal de crisis hipertensiva según distintas guías de consenso, como por ejemplo la Guía Europea de las Sociedades de Hipertensión Arterial y Cardiología nos dicen que debe de estar a valores mayor de 180 sobre 120. La otra de Sociedad Catalana de Hipertensión Arterial nos dice que debe de estar mayor a 190 sobre 110 y la Sociedad Española de Hipertensión Arterial dice que debe de ser mayor a 210 sobre 120 milímetros de mercurio. Las de las guías de la AJA nos dicen que más de 180, 110. Entonces Ok, aquí en México casi lo tomamos como más de 180, 110. ok, gracias. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a ver que el 25% de la población mundial va a padecer hipertensión arterial sistólica y del 1 al 6% van a sufrir episodios de crisis hipertensiva. Y bueno, en México 1 de cada 3 enfermos sufre una crisis hipertensiva y constituye el 7% de las consultas médicas. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, como sabemos, la edad es el factor de riesgo de muerte cardiovascular pues más importante. Bueno, más de 2/3 de las personas que son mayores de 65 años pues van a ser hipertensas y como sabemos pues no tienen un buen control de la presión arterial y esto pues los va a llevar a un mayor daño orgánico. Bueno, la hipertensión arterial va a ser más frecuente en el hombre que en la mujer. Y bueno, en los hombres generalmente aparecen en edades más tempranas, quizás porque hasta los 50 años el sexo femenino pues está protegido de cierta forma por los estrógenos, que tienen como tal un efecto vasodilatador de manera directa. Bueno, y bueno, por el contrario, la hipertensión arterial se va a presentar en el sexo masculino más temprana porque pues se relaciona con que llevan un mal control y bueno, que también coincide con otros factores de riesgo que también son cardiovasculares y una vida menos sana. La ingestión de bebidas alcohólicas pues también va a estar muy asociada al daño de órganos diana por hipertensión arterial, pero esto va a depender más que nada del nivel de consumo de la persona. El consumo habitual de alcohol pues va a elevar las cifras tensionales incluso en pacientes que estén tratados farmacológicamente. Y bueno, otro factor de riesgo va a ser el tabaquismo, ya que estos pacientes pues se mantienen fumando, como sabemos, por la adicción a la nicotina, la cual pues va a estar acelerando el proceso aterosclerótico y además leí en un artículo que comentaba que el monóxido de carbono va a estar aumentando la permeabilidad vascular, por lo que esto va a llevar a que se produzcan depósitos de lípidos en la pared vascular, mientras que la disminución del oxígeno va a intervenir en la normal degradación y eliminación de lípidos, y pues todo esto va a terminar siendo un factor aterogénico. Y bueno, también se ha visto una relación entre el hábito de fumar y la elevación de la presión arterial de forma pues bastante mantenida. También puse la hipercolesterolemia, porque la coexistencia como tal de este factor en una persona con hipertensión va a ocasionar que llegue a una mayor gravedad. Esta asociación pues nos va a explicar la mayor morbilidad y lesión orgánica que lleguen a tener los pacientes. Bueno, también existe una relación entre el sedentarismo y el nivel de la presión arterial, ya que el hecho de no realizar ejercicio de manera regular pues va a ser
un factor predictor de forma independiente para el desarrollo de hipertensión arterial. Y pues como tal va a llevar a los pacientes a un peor pronóstico. Y bueno, como sabemos, el ejercicio va a mejorar la resistencia a la insulina e incluso va a influir favorablemente en la coagulación y la fibrinólisis y pues va a mejorar el perfil lipídico. Y bueno, la obesidad también va a potenciar la aparición de la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular. Y como sabemos, pues va a llevar a la resistencia periférica, la acción de la insulina. Y bueno, también la obesidad, además de provocar un efecto como tal directo en el corazón, va a elevar los niveles de colesterol, triglicéridos e incluso la glicemia, que puede llevar al paciente a una diabetes mellitus y también a la elevación de la presión sanguínea. Y bueno, la enfermedad renal crónica, como sabemos, pues es una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria y al mismo tiempo pues va a ser una causa común de resistencia al tratamiento debido a varios factores, entre ellos pues va a haber un aumento en el volumen intravascular y va a haber también una función inadecuada del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a conducir a la retención de sodio. Y bueno, como tal, la etiopatogenia, bueno, las causas de una crisis hipertensiva van desde la hipertensión arterial que no ha sido diagnosticada, también a una falta de apego al tratamiento, a un control farmacológico deficiente y hasta otras patologías como por ejemplo renales, intoxicación farmacológica, endocrinopatías, complicaciones en el embarazo, lesiones en la médula espinal y coartación de la aorta. Y bueno, aquí les puse una tabla donde se resume de manera pues muy buena para que la tengan en cuenta. Y aquí nuevamente les resumí como la etiopatogenia de las emergencias y las urgencias. En las emergencias podemos encontrar a una encefalopatía hipertensiva, al ictus, que sea hemorrágico o sistémico, asociado a la hipertensión, una insuficiencia cardíaca congestiva y edema agudo pulmonar asociado a hipertensión, una cardiopatía isquémica sintomática, aneurisma, eclampsia, hemorragia, traumatismo craneoencefálico posoperatorio de cirugía, elevación de catecolaminas, retinopatía, feocromocitoma, ira e hipertensión. Y en urgencias, pues va a ser una hipertensión esencial no complicada grave, hipertensión secundaria no complicada grave, hipertensión asociada a epistaxis grave, interrupción del tratamiento antihipertensivo previo, hipertensión de rebote, hipertensión inducida por fármacos y también hipertensión posoperatoria. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que va a haber una elevación de las resistencias vasculares sistémicas y esto va a llevar a un descenso de los niveles de las sustancias vasodilatadoras. Esto pues va a llevar a que aumente como tal la natriuresis, un estado de hipovolemia, y todo esto va a llevar a que el paciente tenga mayor vasoconstricción y una elevación de las cifras tensionales. Todo esto pues va a generar la producción de necrosis fibrinoide arteriolar y esto va a ocasionar la lesión endotelial, el depósito de fibrina y plaquetas, una pérdida de la función autorreguladora y esto va a llevar a una isquemia, vasoconstricción y daño endotelial en conjunto. Incluso, bueno, trombosis. Y bueno, aquí les puse una imagen donde se explica de otra forma. Bueno, la elevación abrupta de la presión arterial, por ejemplo, a causa de la hipertensión arterial descontrolada o que no ha sido diagnosticada, pues va a desencadenar una serie de mecanismos compensadores. Esto a su vez va a aumentar la producción de óxido nítrico al inicio y esto va a generar vasoconstricción arteriolar para impedir daño a nivel celular. Sin embargo, la constricción prolongada pues va a producir una disfunción endotelial y bueno, esto quiere decir que va a haber una disminución del óxido nítrico
y un aumento irreversible de la resistencia vascular sistémica. Y bueno, la disfunción endotelial va a estimular la cascada de inflamación. También va a haber un aumento en la permeabilidad endotelial, una inhibición de la fibrinólisis y aumento de la coagulación. Va a favorecer también la adhesión y agregación plaquetaria con depósito de material fibrinoide. Y todo esto pues va a ser un círculo vicioso de daño endotelial y vasoconstricción. Y bueno, el nivel mínimo de presión arterial para llegar a producir un daño a órgano blanco pues va a depender de cada individuo. Sin embargo, la mayoría de veces pues se va a necesitar una presión arterial diastólica mayor a 120. Y bueno, es importante recordar que cada órgano a nivel sistémico tiene un sistema de autorregulación del flujo sanguíneo en relación pues con la presión arterial media. En cuanto al cuadro clínico, pues esto es de manera muy general y vamos a poder encontrar algunas veces dolor de pecho intenso, dolor de cabeza o cefalea intensa, acompañado por confusión y visión borrosa también. Puede haber náuseas y vómitos, ansiedad grave, disnea, convulsiones e incluso síncope. En cuanto al cuadro clínico de manera más específica, pues en la urgencia hipertensiva incluso pueden no presentarse síntomas, pero podemos encontrar una cefalea leve pulsátil, sensación de pesadez y también síncope. En cuanto a la emergencia hipertensiva, va a depender más que nada de la afección que tenga el paciente. Si tiene una retinopatía hipertensiva, pues va a presentar una visión borrosa, disminución de la agudeza visual, escotomas, y si presenta una encefalopatía hipertensiva puede presentar cefalea occipital, síncope y vómitos. Sin embargo, si tiene cardiopatía hipertensiva puede presentar taquicardia, dolor torácico de tipo anginoso y datos de insuficiencia cardíaca. En cuanto a las manifestaciones renales, puede presentar proteinuria, hematuria, hipopotasemia y oliguria. Para hacer el diagnóstico es importante, pues como sabemos, hacer una buena historia clínica. En la anamnesis incluí, bueno, esto es como lo más importante, preguntar edad, sexo, profesión, antecedentes personales y familiares de hipertensión arterial. También indagar mucho en esto para saber el grado de control, las cifras habituales de presión arterial y el tratamiento que lleva. El consumo de fármacos antihipertensivos y dosis habituales, si ha abandonado el tratamiento, el grado de cumplimiento o si toma algún otro fármaco. También es importante evaluar los factores de riesgo cardiovascular, que eran los que comenté hace rato, las enfermedades concomitantes, si tienen algún embarazo o consumo de drogas y los síntomas acompañantes. En cuanto a los antecedentes esenciales, es importante ver si tuvo un antecedente previo de si tiene antecedentes previos de hipertensión, igual si tienen falta de apego al tratamiento antihipertensivo, enfermedades cardiovasculares, renales o cerebrovasculares, si tiene diabetes mellitus, hiperlipidemia, EPOC o antecedentes familiares de hipertensión arterial. Bueno, los síntomas igual debemos indagar mucho por aparatos y sistemas. Bueno, estos los que les voy a poner son como los más importantes. Y en cuanto al sistema nervioso central, debemos de ver si hay cefalea, accidente cerebrovascular, confusión, cambios visuales, como por ejemplo visión borrosa y disminución súbita o insidiosa de la agudeza visual, convulsiones también. En cuanto al sistema cardiovascular, debemos de enfocarnos en si hay dolor torácico, palpitaciones, disnea y síncope, edema en extremidades inferiores o datos de falla cardíaca aguda, así como isquemia miocárdica e incluso infarto agudo al miocardio. En cuanto al sistema renal, debemos de ver si hay falla renal aguda, hematuria o microhematuria, edema, proteinuria, síndrome hemolítico urémico o anuria.
En cuanto a la exploración física, pues la evaluación inicial del paciente con una elevación aguda de la presión arterial va a estar más que nada encaminada a confirmar antes que nada el aumento de su presión y debemos descartar la existencia de lesión en un órgano diana para poder diferenciar si es una urgencia o emergencia hipertensiva. En la exploración física vamos a enfocarnos más que nada en la exploración cardiopulmonar. Debemos de tomar la presión arterial, la valoración de pulsos centrales y periféricos. También debemos de ver si tiene signos de insuficiencia cardíaca congestiva, taquicardia, taquipnea, si presenta un tercer ruido o ruido de galope, si hay edema, soplo abdominal, asimetría de pulsos o signos de mala perfusión periférica o ya o si presenta shock. En cuanto a los signos de insuficiencia cardíaca, puede haber disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y una baja tolerancia al ejercicio. También puede haber fatiga, cansancio, edema malleolar. Y los específicos sería ya una presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, ritmo de galope y soplo cardíaco. En cuanto a los signos de mala perfusión periférica, pues puede presentar desorientación, depresión del nivel de conciencia, vasoconstricción periférica con frialdad, sudoración, pulso capilar, taquicardia, oliguria y acidosis metabólica. Bueno, también es importante hacer la exploración neurológica porque debemos de ver si tiene una alteración del estado de alerta, si está desorientado o ya está en estado de coma. También debemos de ver si hay cefalea, crisis convulsivas, focalidades neurológicas, rigidez de nuca, cambios visuales, lo que había dicho, visión borrosa y disminución súbita o insidiosa de la agudeza visual. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, debemos de ver si hay alteración del estado de alerta y si está acompañada de cefalea, vómito, convulsiones focales, trastornos visuales, papiledema, hematuria y nistagmo. En el embarazo es muy importante hacer una búsqueda de hiperreflexia y edema periférico, que podría indicar un estado de preeclampsia. Bueno, también en la exploración física es muy importante una oftalmoscopía. Bueno, aquí puse imágenes y signos que podemos estar encontrando, como por ejemplo una constricción arteriolar focal, una constricción arteriolar generalizada y hemorragias en llama, exudados algodonosos y duros. También podemos llegar a ver papiledema acompañado de hemorragias y exudados. Y aquí se resumen de manera pues muy práctica los signos de exploración física que nos van a sugerir como tal ya una afectación de órganos diana, tanto en la exploración cardiopulmonar, neurológica, en el fondo de ojo y de manera renal. En cuanto a los estudios de laboratorio y gabinete, pues vamos a pedir primero, bueno, es importante mencionar que esto se va a basar primero, bueno, el diagnóstico se va a basar en la clínica, pero algunas veces podemos llegar a pedir estudios de laboratorio, como son la biometría hemática completa, creatinina y urea sérica, sodio y potasio séricos y un examen general de orina, colesterol total y triglicéridos, electrocardiograma o una radiografía de tórax. En los específicos, pues ya sería un ecocardiograma donde podemos encontrar disección aórtica, insuficiencia cardíaca o isquemia. Una tomografía axial computarizada de cráneo simple, donde podemos encontrar un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico. Y enzimas cardíacas, CPK, troponina, bueno, esto nos va a ayudar a diagnosticar un síndrome coronario agudo. También se puede pedir una angiotomografía de tórax y abdomen, dice que nos va a llevar a diagnosticar si hay disección aórtica. Y bueno, aquí les puse el manejo de las crisis hipertensivas según la GPC.
Las cifras tensionales van a ser sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 120. Primero debemos de evaluar si hay daño a órgano blanco. Si sí, pues nos va a llevar a que es una emergencia hipertensiva y debemos solicitar estudios auxiliares e iniciar tratamiento farmacológico al órgano específico que tenga dañado. Y pues obviamente debemos de hospitalizar al paciente. Si no tiene daño a órgano blanco, pues nos indicaría una urgencia hipertensiva y pues va a ser el tratamiento general, manejo farmacológico vía oral o debemos de hacer un ajuste farmacológico y darle seguimiento al paciente. En cuanto a la emergencia hipertensiva, pues va a depender de la afección que tenga. Si presenta una disección aórtica, debemos de pedir angiotomografía de tórax y abdomen o ecocardiograma y se menor de 120 y frecuencia cardíaca menor a 80 latidos por minuto. Si tiene una enfermedad vascular, pues no va a ser como tal candidato a tratamiento trombolítico y se debe de pedir una tomografía axial computarizada de cráneo. Se debe de disminuir la tensión arterial media el 15% en las primeras 24 horas. En la primera hora también es muy importante. Y si sí es candidato a tratamiento trombolítico, se debe de pedir una tomografía axial computarizada de cráneo y se debe disminuir la tensión arterial a menos de 185/110 milímetros de mercurio. Si ya presenta una hemorragia cerebral, igual se hace una tomografía axial y se debe de disminuir la tensión arterial sistólica a menos de 220. Y si presenta un síndrome coronario agudo, se deben de pedir enzimas cardíacas y una radiografía de tórax. Y es importante disminuir la tensión arterial sistólica de manera inmediata a menos de 140 milímetros de mercurio. Bueno, Hay un paréntesis. Cuando Sí. veamos el tema de EBC, recuerden esto de las cifras tensionales, porque antes de iniciar el tratamiento en un paciente con EBC, aunque venga hipertenso, no sabemos si es isquémico o hemorrágico y las metas son diferentes para isquémico o hemorrágico. Entonces, recuérdenme retomar el tema este de la hipertensión en un EBC isquémico o hemorrágico. Pero así a grandes rasgos lo que dicen las guías es, primero tienes que ver la tomografía si es isquémico o hemorrágico y en base en eso llevar el tratamiento para... ¿Por qué? La hipertensión puede ser un mecanismo de autorregulación cerebral que aumentando la presión asegura perfusión a la zona de penumbra. Pero eso me lo recuerda, nada más lo quería dejar como paréntesis también, pero son diferentes. Por eso, si se fijaron en la isquemia y la hemorragia, tenían en la isquemia 185, 110 y en la hemorragia menos de 220 la sistólica, ¿no? Se da tratamiento y se busca abatir, no tanto como en la isquémica. Sí, nada más quería agregar eso. Continúa, por favor. Gracias, doctor. Bueno, si presenta una encefalopatía hipertensiva, debemos de igual manera pedir una tomografía axial computarizada de cráneo y fundoscopía. Aquí se debe de disminuir la tensión arterial media la primera hora de forma inmediata de 20 a 25%. Si hay edema agudo pulmonar, se deben de pedir enzimas cardíacas y una radiografía de tórax. Y aquí debemos de disminuir la tensión arterial sistólica de forma inmediata a menos de 140 milímetros de mercurio. Y si la paciente presenta un estado de preeclampsia o eclampsia, se debe de consultar la GPC de detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades hipertensivas del embarazo. Este es ya como un tratamiento más específico. Y bueno, si vemos que el paciente tiene un consumo de anfetaminas o cocaína, se debe de pedir pues el perfil toxicológico e iniciar manejo con benzodiazepinas. Y si el paciente presenta una hipertensión maligna, se deben pedir metanefrinas en orina de 24 horas, fundoscopía.
Y aquí debemos de disminuir la tensión arterial media la primera hora de forma inmediata del 20 al 25%. En cuanto al tratamiento, una vez que tengamos confirmada la situación de urgencia hipertensiva y descartada la presencia de una emergencia hipertensiva, pues el paciente debe de permanecer en reposo en un lugar tranquilo al menos durante 30 minutos y después ya podemos evaluar de nuevo las cifras de presión arterial. En caso de que sea una urgencia hipertensiva, se iniciará el tratamiento de manera habitual con medicación oral. En cuanto a la administración por vía sublingual, pues no es muy aceptada por las guías, haciendo como énfasis en la vía oral, ya que ya que por vía sublingual se ha visto que tiene una menor absorción y es menos predecible el fármaco. Y bueno, el descenso rápido en las cifras de presión arterial se puede asociar con una mayor morbilidad por hipoperfusión de órganos diana y en pacientes hipertensos que ya tengan una crisis hipertensiva o que tenga un abandono terapéutico, se debe reintroducir su medicación habitual. En individuos que no tengan antecedentes de hipertensión, debe de iniciarse el tratamiento antihipertensivo oral. Y bueno, si persiste la elevación de la presión arterial, se debe de hacer un seguimiento los días posteriores para ajustar el tratamiento. Y bueno, como norma general se va a administrar una dosis de fármaco, de alguno de estos fármacos que puse aquí por vía oral. Podemos repetir el fármaco o asociarlo con otro en el plazo de 1 a 2 horas. Y si se consiguen los objetivos terapéuticos, se dará de alta al paciente, pero debemos de tener en cuenta que debe de estar bajo control, ya sea de un médico o de su familia. Si no se consiguen la meta o el objetivo, pues se valorará a que se derive al hospital para corregir las cifras de presión, ya sea por vía endovenosa y pues si se tendrá que valorar de nuevo. En cuanto a la meta, pues es muy importante disminuir la presión arterial media del 25% o reducir la presión arterial diastólica a 100 o 110 milímetros de mercurio. Es muy importante, el descenso gradual debe de ser en 24 a 48 horas y los fármacos antihipertensivos que son como los más usados son el captopril, enalapril, metoprolol, atenolol, losartán, telmisartán, amlodipino, nifedipino, hidroclorotiazida. Y bueno, ahí les puse las dosis que se deben de dar. En cuanto a la emergencia hipertensiva, ya aquí como tal se requiere una reducción de manera inmediata y parcial de las cifras de presión arterial hasta un nivel considerado como seguro, debido a que si normalizamos si normalizamos de manera brusca, aquí ya podemos estar induciendo incluso accidentes isquémicos cerebrales o coronarios. Y esto pues más que nada por el daño agudo de los órganos diana de la hipertensión arterial y pues también por el compromiso que estemos dándole al paciente de poner en riesgo su vida. Y bueno, preferentemente se va a utilizar una medicación por vía intravenosa. Aquí es muy importante la monitorización de manera, con un electrocardiograma continua de la presión arterial, de la saturación de oxígeno y disponer al menos de un acceso venoso periférico. Y aquí todo esto pues va a ser su manejo, va a ser hospitalario obligatoriamente. Y en cuanto, como había mencionado, el descenso de la presión arterial diastólica debe de ser rápido, pero de manera controlada, entre un 10 a 15% y máximo 25%, o conseguir valores de presión arterial diastólica que vayan generalmente en 110 milímetros de mercurio en un plazo de 30 a 60 minutos. A partir de esto y en las 4 horas siguientes se va a intentar como mantener esas cifras, cifras de 160 sobre 100.
Y bueno, la medida de presión arterial no debería de estar por debajo de los valores normales. Igual aquí les puse una tabla de los fármacos más usados y su dosis, que es el nitroprusiato de sodio, labetalol, fenoldopam, nicardipino, metildopa, hidralazina. Y bueno, su dosis, inicio de acción y duración de la acción. Y bueno, como sabemos, las emergencias hipertensivas pueden ser específicas, como por ejemplo con disección aórtica. Dependiendo de la afección que tengan, se va a dar el tratamiento. Aquí en esta tabla, bueno, la disección aórtica, la disminución rápida de tensión arterial sistólica debe de ser menor a 120 y frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto en la primera hora. Y puse el tratamiento de primera, segunda y tercera línea. En cuanto al edema pulmonar cardiogénico, la disminución rápida de tensión arterial sistólica debe de ser menor a 140 milímetros de mercurio en la primera hora, igual la primera línea y segunda línea. En la encefalopatía hipertensiva, la disminución debe de ser de manera inmediata de la tensión arterial media de 20 a 25%. En la enfermedad vascular cerebral, de manera isquémica, que en pacientes que no sean candidatos a trombólisis con tensión arterial sistólica mayor a 220 o tensión arterial diastólica mayor a 120, se debe de disminuir la tensión arterial media 15% en las primeras 24 horas. Y en pacientes que sean candidatos, se debe de disminuir la tensión arterial menor a 185/110 y la primera línea y segunda línea. En cuanto a la hemorragia, se debe de disminuir cuidadosamente aquí la tensión arterial menor a 180. En la hipertensión maligna se debe de disminuir la tensión arterial media del 20 al 25. Aquí puede ser en varias horas. Y en Zika se debe de disminuir inmediatamente la tensión arterial menor a 140 milímetros de mercurio. Y si el paciente consume cocaína o anfetaminas, aquí no es como muy específico el tratamiento que se debe dar, pero se deben de dar benzodiazepinas como primera línea. Y bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Alguna duda que tengan? Tengo una duda, doctor. Sí, dígame. Bueno, ¿hasta cuánto podemos bajar la tensión arterial para no causarle una hipoperfusión al cerebro? Eso es. Aproximadamente nada más se recomienda entre el 20 y el 25% en todas. No es conveniente llevarlo a menos de esa cantidad porque se rompe la autorregulación cerebral. Es decir, si un paciente tiene 220, 130 de presión arterial, la meta es llegar hasta 185, 110, vas a trombolizar a tu paciente. Si ya lo trombolizaste, antiguamente se decía, no, si tiene una presión arterial en una crisis hipertensiva de 180, 110 es contraindicación para la trombolisis. Es una contraindicación relativa. Y actualmente esa cifra ya no se toma como contraindicación, se toma más de 220, 230 la sistólica. 220 la sistólica, 120 la diastólica. Y una vez que tienes esas cifras tensionales, la meta es llevarlo de 185, 110 o menos, no rebasando el 25% de lo que sería el 220, 120 de la presión arterial media, exacto, la presión arterial media, y el 25% eso lo reduces. O si no puedes reducirle el 25%, al menos que sea 185, 110 la presión de meta que tenga para trombolizar. Una vez que ya trombolizaste, tu presión meta baja 5 milímetros de mercurio, que sea de 180 a 105 milímetros de mercurio. Son las nuevas 10. Entonces, teniendo esos niveles meta, que no sea más de esa cantidad, que no sean las cifras tensionales mayores y que logres bajarme el 20 a 25% de la basal que tenía. Con eso puedes mantener una
trombólisis para los pacientes. Doctor, y tengo dos preguntas más, pero es de ACLS, de cuando no venimos nosotras. ¿Se las puedo A hacer ver, o se dime. las hago? Sí. No, sí, ¿Sí? dime. Bueno, la primera, déjame, le digo, porque es que las anoté. Así ya. La primera es por qué no debo darle nitroglicerina a un paciente con infarto inferior y un paciente con infarto del ventrículo derecho. O sea, eso no me quedó claro. Es exactamente lo mismo. En un infarto de la cara inferior, la que está comprometida es la coronaria derecha. La coronaria derecha es la misma que da en su rama posterior la circulación al ventrículo derecho. Siempre que detecten un infarto de cara inferior, hay que buscar las derivaciones derechas, porque puede estar comprometido el ventrículo derecho y haber un infarto ventrículo derecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando hay un infarto del ventrículo derecho, el ventrículo derecho depende de volumen, no tanto de presión. Si se da un bloqueador de canales de calcio, como es el nifedipino, que produce principalmente vasodilatación arteriolar y también vasodilatación en general de los vasos. Eso genera una caída en el volumen. Por dilatación va a generar caída y esto va a comprometer el llenado del ventrículo derecho. Entonces ahí lo que se utiliza no es tanto disminuir precarga, lo que es el volumen, sino aumentar el volumen para que aunque está con hipocinesia el ventrículo derecho, con suficiente volumen haga el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces por eso está contraindicado la nitroglicerina, que va a hacer dilatación de arterias y venas. Dije hace rato beta bloqueadores, ¿verdad? No, los beta bloqueadores son más arteriolares, pero la nitroglicerina no es selectiva tanto arterias como venas, entonces hace caída de lo que es la precarga. Por eso es que está contraindicado en infartos de ventrículo derecho o en infartos de cara inferior, que hay que corroborar que no haga infarto al ventrículo. No es que esté contraindicado tanto en infartos de cara inferior, sino de ventrículo derecho. Y en esa misma pregunta, bueno, vi que en la nitroglicerina como que varía la forma en la que se le da a los pacientes. Por ejemplo, en España, pues lo que vi era que era sublingual, pero en cambio vi también otra parte que en Colombia decían que era mejor intravenosa. ¿Cómo se da en México? Aquí hay objetivos de tratamiento. Hay algo que se llama tratamiento antiisquémico óptimo y tratamiento antiisquémico máximo. La diferencia de esto es en un paciente que, a pesar de que esté infartado, continúa con la angina, con el dolor. De inicio se le da la nitroglicerina, se puede usar en parche o sublingual. Pero si eso no es suficiente para limitar el dolor y no se ha logrado abrir la circulación, o sea, no hay datos de que haya reperfusión, entonces se utiliza tratamiento antiisquémico máximo. Se habla del tratamiento antiisquémico máximo cuando ya se da nitroglicerina intravenosa continua. Ya en la actualidad esto no debería ser, porque todo paciente que ha sido diagnosticado con infarto y se deriva a un hospital de tercer nivel, lo que mejora la sobrevida y limita las secuelas es la angioplastia coronaria, ¿no? Hacer la trombectomía mecánica. Entonces, en teoría, si continúa, pues debería enviarse a un tercer nivel para hacer la trombectomía mecánica y lograr la perfusión. Pero esa es la diferencia. Cuando ya se da tratamiento con nitroglicerina intravenosa, se está hablando de un tratamiento antiisquémico máximo. Doctor, y ya la última pregunta. Sí. Bueno, igual es de ACLS. Bueno, es al categorizar a un paciente con infarto sin elevación del ST, o sea, ¿cómo? Bueno, vi que se tiene que categorizar porque dependiendo de esto es el tratamiento que se le da. ¿Cómo sé cuando es como con riesgo máximo y cuando es riesgo bajo y moderado? O sea, ¿cómo lo diferencio? Bueno, hay una estratificación. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Que es infarto agudo miocárdico. ¿Quién va a dar infarto agudo miocárdico? ¿Están por ahí? Bueno, pero hay una clasificación TIMI y hay una clasificación GRACE. En base a los puntajes que nos dé esa clasificación TIMI, vamos a determinar si es de bajo riesgo o alto riesgo. ¿El riesgo de qué? De que tengan una mortalidad, de que se mueran en los próximos días del evento.
Para eso también es la clasificación de Graves. Sí, lo tienen quien va a dar infarto. La primera, ¿cómo dijo? ¿Timmy o cómo? Timmy, ¿Así? son, sí, Timmy Risk, T en mayúsculas, T-I-M-I, Timmy. Y Grace, como el nombre de Grace, pero búscalo como factores de riesgo Timmy cardiovasculares, factores de riesgo Grace, infarto. Y en base en eso, ahora el infarto sin elevación del ST, no se eleva el ST o también lo llaman infarto no Q, porque no es un infarto transmural, es decir, la pared del ventrículo también se infarta o hay disminución en la perfusión, pero no atraviesa, no toma toda la pared del ventrículo. La parte externa, o antes también se le llamaba al infarto que tiene onda Q, infarto transmural, porque necrosa todo la pared del ventrículo, y eso al no tener contractilidad no genera el impulso eléctrico. La Q es la R que vemos del otro lado. Vemos los vectores de activación que se alejan porque no está teniendo el vector del otro lado. Entonces, lo que vemos es que ya no hay actividad y por ende se refleja la actividad de la otra parte. Esa es la Q que vemos. ¿Sí? Entonces, cuando sí tiene ligera actividad, la elevación del ST no se da porque está teniendo actividad una parte de ese ventrículo. Por eso se llama que es un infarto sin elevación del ST o infarto no transmural. Esos infartos no se trombolizan, se da tratamiento isquémico, porque lo que hay que recuperar es la zona de penumbra y que vuelva a tener contractilidad, el resto sí. Entonces, cuando no tiene elevación del ST, se fibrinoliza y se anticoagula, y cuando tiene No. elevación del ST, Cuando hay elevación del ST o es un infarto transmural, sí se tromboliza. ¿y el Cuando es un catéter para infarto cuál? sin elevación del ST, no se tromboliza. ¿Y el catéter es para los dos o solamente para el que tiene elevación? ¿Cuál catéter? Bueno, vi que se tenía como que reperfundir, ¿no? Y que se podía hacer a través de un catéter. Sí, eso es la angioplastía. Ajá. La ¿Ese es para angioplastía. elevación de ST Ese nada es más? para elevación del ST, Súper, porque hay gracias. una Ya, gracias oclusión todo. total de la arteria. Entonces, en los infartos transmurales hay oclusión total de la arteria. Esa es la que hay que abrir, ya sea con trombolisis o con angioplastía. Y cuando es infarto sin elevación del ST, no hay oclusión total, es parcial, solo están ocluidas algunas ramas. Entonces hay que hacer que se dilaten y tengan perfusión las demás ramas. No veo quién va a dar el tema, ¿o no están? Ya se durmieron, ¿no, verdad? Sí, doctor, soy yo. Yo lo voy a Sí, dar. Daniela no ya del tema. El lunes. Eso es. Sí vas a ver esas clasificaciones, ¿verdad? Es algo rápido, nada más. Sí, doctor, la clasificación de Timmy y de Grace. Eso es. Y de ahí hay un algoritmo. Síndromes coronarios agudos, porque también hay síndromes coronarios crónicos o cardiopatía isquémica crónica. Pero vamos a ver los agudos. Síndrome coronario agudo, que se divide en dos, con elevación del ST y sin elevación del ST. Y los con elevación del ST, pues es el infarto agudo del miocardio o angina inestable de riesgo alto. Y los sin elevación del ST es el infarto no transmural o sin elevación del ST y la angina estable. ¿Sí? Entonces, ya de ahí se va tomando cuáles las medidas. Y lo retomamos cuando el lunes, que toca ese tema de infarto agudo del miocardio con elevación del ST, junto con la angina inestable, que una angina inestable puede progresar a un infarto, y lo que es el infarto sin elevación del ST, junto con síndrome coronario agudo, que sería una angina estable y una angina inestable. Y ya vemos por qué una es estable y por qué otra es inestable. Gracias, doctor. Ya están todas mis dudas. Y si Gracias. pueden, en el infarto agudo del miocardio, así de forma rápida, hay unas tablitas donde correlacionan qué derivaciones se ven afectadas en qué cara. Cara inferior, por decir, es de 2, de 3 ABF, y cuál es la arteria coronaria que está comprometida. Y vean, para que así tengan una imagen mental de todo el corazón, sus ramificaciones, y si esta arteria está afectada, qué cara y cómo se va a manifestar en el cardiograma. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doc.
Ok, pues No, entonces nos creo vemos que no. el lunes con un tema muy interesante para nosotros los urgenciólogos, porque la mayoría de, bueno, todos estos temas, los que lo vemos en adultos somos los urgenciólogos. Ya después viene el cardiólogo y le da seguimiento, pero les vemos el infarto, somos los urgenciólogos, quienes vemos la crisis hipertensiva, el EBC hemorrágico, isquémico, es en urgencias. Y es importante que, como les digo, ustedes como médicos generales determinen, ¿es una urgencia o es una emergencia hipertensiva? Si es una urgencia hipertensiva, ustedes lo pueden tratar en su consultorio, darle el seguimiento. Pero si es una emergencia hipertensiva, entonces sí, de inmediato. Si se fijaron en el tratamiento de las urgencias hipertensivas, todo es vía oral. Y no solo como decía su compañera, no es que no sean recomendados los vía oral, los sublinguales. Incluso uno como el que se utilizaba antes, el nifedipino sublingual, venía una presentación de una cápsula que la perforaban y le sacaban dentro de 10 miligramos, está contraindicado. Se demostró que genera secuestro coronario, esa caída súbita de la presión arterial, y eso desencadenaba en daño miocárdico. Entonces, no utilicen nada vía oral. Eso antiguamente se hacía de darle el captopril sublingual para que bajarle la presión. No, está contraindicado. ¿Por qué? Además, el captopril es el medicamento que más rápido absorción tiene por vía oral. En 30 minutos ya tienes. Y entonces esas urgencias hipertensivas ustedes las pueden tratar en su consultorio, siempre determinando que no haya alguna duda. Si queda la duda, pues entonces lo derivan a una unidad hospitalaria, donde si es una emergencia hipertensiva y si ustedes llegan a trabajar en una unidad hospitalaria, pues entonces ya saben, siempre hay que pensar en los órganos que se pueden dañar de arriba hacia abajo: céfalo, cerebro, ojos, corazón, pulmones, riñones. Creo que eso es todo, entonces pues nos vemos el lunes. Sí, Doc, muchas De acuerdo. gracias.